Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Bautiza, Señor, a tu pueblo con fuego del Espíritu Santo y llena, Señor, de tu amor el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Vive. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad. Y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. Santo, Dialogando con Dios. santo es el Señor. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga a los profesionales del volante, que Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones. La familia Hernández, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, Dios te bendiga. Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a los Bejaranos, Dios bendiga a la joven Britney, Dios bendiga a Fernanda Selva, Dios bendiga a Andrea García. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana, a Emir Alec, a Juan Gómez, a Francisco Estrada, al Chispazo Radial, el conductor de ese programa. Dios le bendiga, y a cada una de las personas pues que a través de las redes sociales y la sintonía de la radio escuchan la palabra de Dios. A mí me siento contento, y el único propósito es que la palabra de Dios haya cabida en sus corazones. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Para ello vamos a leer del versículo 24 al versículo 32. Lo haremos con la reverencia que se merece la palabra, a la honra del Padre, a la honra del Hijo y a la honra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombros, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio
publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y habría mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. La raza humana, a través del tiempo y las historias, hemos pasado por momentos difíciles o catastróficos, como algunos lo describen. Pero la verdad de las cosas es que sí han habido catástrofes que han infligido dolor y sufrimiento a la raza humana. Y en medio de tantos sufrimientos y en medio de tanto dolor que quizás muchas personas estén padeciendo, debemos de saber algo: hay esperanza en Dios. Podemos ver aquí en el caso particular del pasaje bíblico que leemos, si nosotros vemos la población de Israel en el entonces que Jesús vino, sometido por un imperio romano que hasta la vez ha quedado semivigente a través de tratados y como una mezcla religiosa, en el cual el imperio romano siempre está ahí. Por eso en la visión que tiene Daniel, mira que parte era de barro y parte de hierro, y no es más que las alianzas humanas, y a través de la religión han tratado de subyugar a muchas personas. Aunque sabemos que va a tomar vigencia nuevamente este imperio, pero en la época de Jesús el imperio romano era un imperio atroz. Aquí tenían que pagar impuestos, los expropiaban de sus casas, de sus hogares, y no hay peor cosa que eso, que no estés tranquilo con tu familia, que sepas que no podés tomar decisiones, porque sencillamente estaban bajo el imperio, estaban bajo subyugados, estaban ahí con leyes que quizás a muchos les hacían daño. Pero en medio de todo ese sufrimiento que estaba padeciendo ese pueblo de Israel, aparece Jesús. Y dice la palabra del Señor que quizás unos comienzan a acercarse por curiosidad, otros empezaron a escuchar que Jesús les hablaba bonito, o quizás muchos se sentían llamados por el poder y la autoridad que escuchaban ellos en las palabras de Jesús, porque Jesús era una palabra. Jesús era la palabra en un principio y ahora en el presente el verbo hecho carne. Y podemos darnos cuenta que cuando Jesús hablaba había autoridad, había algo que les llamaba unción de Dios. Y es así que siempre que Jesús estaba predicando, se reunían por miles. Y esos miles que se reagrupaban ahí, pues eran personas con dolor, maltratados, quizás muchos enfermos, endemoniados. La verdad de las cosas es que todos con cargas venían donde Jesús. Y dice la palabra que en este caso específico, la multitud estaba viendo ahí que Jesús estaba predicándoles. Porque es necesario que nos acerquemos a Jesús, que de cerca nos demos cuenta que Dios está con nosotros. ¿Y por qué? Como nos damos cuenta, su espíritu derramado sobre toda carne, como dice Ageo. Y es así que dice la palabra de Dios que de repente viene un paralítico ahí. Alguien quizás recibido la noticia de que ya no iba a ya no iba a poder caminar, porque hay veces en el presente personas que te dice el médico: ya estás desahuciado, dice, ya no hay nada que hacer, la medicina ya no puede hacer nada por ti. Pero el Señor siempre nos dice, Él sí siempre está dispuesto y anuente a derramar su poder y su gloria sobre tu vida, para que tu vida cambie, y aquello que no puedes recibir y que lo anhelas, en Cristo se hace posible. Tengo una persona ahí que estamos orando por ella, y ella
tuvo un cáncer. Y ella vino, se operó. Y hace poco estaba nuevamente en llanto porque dice que le regresó el cáncer. Y yo le digo, pues buscad de Dios. El Dios que predico es un Dios que sana. Este Jesús que yo te predico es un Dios de unción. Es alguien que te puede sanar. Y le di la buena noticia o el testimonio de que hace como unos 4 meses una persona que fue operada por cáncer le había regresado de nuevo. Y esta persona se sometió a ayuno y oración, y estábamos orando, y en un culto el Señor le desapareció todo el cáncer que supuestamente los médicos le había regresado. Y ella, asombrada y llorando, decía: gracias Señor, gracias Señor. Y esto testifica algo: el poder de Jesús no ha menguado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aquellas personas que buscan a Jesús van a sentir su poder de sanidad y de bendición. Y es así que dice la Biblia que cuando llegó aquel paralítico, dice la palabra del Señor, Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y vemos que Jesús primero perdona pecado y luego entramos para ver sus maravillas. Porque el hombre que está en el pecado y no acepta a Cristo difícilmente podrá recibir sus milagros. Porque tiene que haber una motivación, algo que los esté motivando a acercarse a Jesús. Y esta persona que estaba ahí paralítica escucha primero decir a Jesús: te perdono los pecados. Y qué lindo es escuchar y darnos cuenta que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y luego la gente murmura, y luego el Señor le dice: yo tengo potestad para perdonar pecados, dice Jesús. Y esto habla de que no importa los pecados por los cuales tú hayas cometido o estés, vengamos a Jesús. Hay una buena noticia que el Señor nos está dando, y es que Él vino a perdonar pecados. No importa, quizás algunas personas te han menospreciado y han dicho: este hizo tal cosa, y la gente siempre se refiere a ti como aquella acción que tú hiciste. Pero cuando venimos a Cristo de todo corazón, el Señor tiene el poder y la potestad para perdonar esos pecados. Y cuando le dice el Señor Jesús, le dice: yo puedo perdonar pecados, le dice. Y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, tomate tu lecho y vete a tu casa. Porque lo que Jesús hace es bueno todo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, vamos a ver su gloria. Seguimos a Jesús porque vamos a recibir sus sanidades. Seguimos a Jesús porque vamos, en medio de las circunstancias difíciles, hay un ayudador, hay alguien que te levanta, hay alguien que está rompiendo aquellas cosas que están impidiendo que tú recibas tu bendición. Vamos con Jesús. Y por eso Jesús le dice: levántate. Y inmediatamente, dice la Biblia, el hombre se levantó. En presencia de todos ellos, agarró su cama, la ordenó. Y dice la Biblia que se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. En el pequeño tiempo que tengo de servirle a Cristo, he visto la gloria de Dios manifestarse. He sido un testigo ocular de lo que Dios puede hacer en la vida de los creyentes, de aquellos que se acercan a Él. Y dice la palabra del Señor, pues yo lo creo, este pasaje bíblico, porque la Biblia hay que creerla. Y cada vez que la leo, siento que Dios nos habla. Y dice que todos sobrecogidos de asombro, o sea, todos aquellos que estaban ahí estaban asombrados, estaban ahí, como decimos nosotros, emocionados. Y me imagino que ellos decían: oh, no hemos visto tales cosas, no hemos escuchado tales palabras. Y la gloria de Dios les ministró, les reveló los misterios del Señor. Porque para muchos es un misterio que Jesús sane, para muchos es un misterio que Jesús provea, para muchos es un misterio, pero cuando nosotros experimentamos en nuestras vidas, no es posible, tal vez te asombres,
Tal vez diga, eso no puede suceder, o como algunos sencillamente tratan de negar el poder de Dios. Pero de algo debes de estar consciente: el poder de Dios se está derramando en todos los creyentes, se está derramando en todas las personas, se está revelando, porque te quiere demostrar algo: que así como Jesús le perdonó los pecados a este paralítico, Él a eso ha venido. Quiere perdonar los pecados de este mundo para que podamos ver los milagros que Dios puede hacer en la vida de todos aquellos que nos acercamos a Él confiando. Dice la palabra de Dios que se asombraron, pero glorificaban a Dios. En otras palabras, empezaron a adorar a Dios, empezaron a decir: oh, gloria al Señor, a adorar. Yo he ido a congregaciones donde ni siquiera la gente dice un amén, un gloria a Dios. Las personas están ahí inmóviles, no aplauden, no cantan. El Dios que yo te predico es un Dios digno de alabanza, digno de honra. Y esta gente, después que miran el milagro o la manifestación o el derramamiento del poder de Dios en el paralítico, ellos empezaron a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Te está invitando a través de los tiempos a que podamos venir ante Jesús, que nos convirtamos en discípulos, en seguidores de su palabra, en personas que no solo hablamos, sino en hacedores. Dice la palabra de Dios que todos empezaron a sentir temor. Hay dos cosas muy diferentes entre el miedo y el temor. El temor es sencillamente cuando empezamos a respetar la autoridad de Dios. Empezamos, como decimos, hay que andar, como dice la palabra de Dios, en sus estatutos y mandamientos. Hay una motivación para abandonar el pecado y obedecer a Dios. El miedo es otra cosa. Ayer miré una persona que estuvo 1 año y medio, escúcheme bien, sin salir de su casa. Por una ventanita le pasaban los alimentos y ella comía. Por una ventanita le pasaban todas las cosas que le pasaban. Ella empezaba a echarle alcohol y hasta el día de ayer salió. Y la miré alegre, contenta, y me alegró también haberla visto. Y esto significa que esta mujer estaba recluida ahí porque tenía miedo. Pero en cambio, esta gente tenía temor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que aprendamos a temerle a Dios, que aprendamos a obedecer su palabra, porque el temor es lo que hace motivar en nosotros el obedecer, el darnos cuenta de que no es la manera quizás en que andamos, y que es necesario entender la voluntad plena de Dios en cada vida y en cada persona. Y algo importante es que dice la Biblia que llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Yo no sé cuántos de las personas que están escuchando en esta mañana pueden decir: sí, yo he visto maravillas. En las reuniones que nosotros hacemos, en los cultos, pues, muchas personas llegan a testificar: Dios hizo tal milagro en mí, Dios me tocó tal día, Dios. Y está bien que testifiquemos. Esta gente dijeron: hemos visto maravillas. Pero la interrogante es esta: ¿queremos ver las maravillas? ¿Queremos ver glorificado a Dios en nuestras vidas? Queremos que nosotros poder ver esos milagros, esas sanidades, esos paralíticos levantados. Algunas religiones dicen: eso ya pasó de moda. Pero el Señor Jesús dio una promesa a los que le siguen. Los que creen en mí, dijo Jesús, cosas mayores que estas harán. Porque yo voy al Padre, dijo Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo vas a recibir. Ese es el propósito por el cual se hacen las oraciones a Dios, porque sabemos que en ellas habrán respuesta. Por eso oramos por los enfermos, por eso oramos por los afligidos, oramos por aquellas personas que lloran, oramos por aquellas personas que sufren, oramos por aquel necesitado, y si podemos también compartimos el pan con ellos, les ayudamos. Eso es lo que el Señor quiere.
Y esa es una vida donde podemos decir al final, estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viviendo en la gloria de Dios, que es lo que el Señor Jesús quiere para tu vida y para mi vida. Cuando el hombre perdió la comunión con el Padre, dejó de ver la gloria de Dios. Cuando Adán pecó, dejó de escuchar aquel estruendo del poder de su gloria descender. Su voz audible dejaron de escucharla. Pero el Señor ahora en el presente, a través de la muerte de Jesús, quiere que nuevamente nosotros entendamos de que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar en medio de su pueblo, haciendo esas mismas maravillas, sanando, no importa que hayan adversidades, ataques del enemigo. En el Señor Jesús somos más que vencedores por el poder de la palabra. Pero eso solamente se va a dar cuando estemos llevando una vida en obediencia a su palabra. Luego nosotros vemos que Jesús, después de hacer estas maravillas, después que la gente le glorificaba a Dios, después que la gente decía: oh, qué grandes milagros se están suscitando, oh, poder ver. Me imagino que en medio de esos milagros se sentían sus corazones llenos de la unción de Dios. Pero ahora vemos Jesús lo que sigue haciendo. Y dice: después de todas estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Es posible que hayamos visto la gloria de Dios. Es posible que en cierto momento de nuestras vidas hayamos recibido alguna sanidad. Pero el propósito de todas estas cosas es que seamos seguidores de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que llegó donde Leví, le llamó y le dijo: sígueme. Esto habla que el propósito de Dios es un llamado a la vida eterna. El propósito de la palabra es un cambio de vida. En otras palabras, cada mensaje es un llamado que Jesús te hace directo a tu vida, diciéndote: es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que tomemos nuestras casas y las pongamos en orden, es tiempo de que empecemos a andar en los estatutos de Cristo. Como dice la Biblia, que en estos últimos tiempos el pecado se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Pero que este pasaje bíblico no se cumpla en nosotros, sino que se cumpla aquel que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto implica de que Jesús te ha llamado porque quiere darte una salvación. El Señor te ha llamado para quitar esa situación tan difícil quizás por la cual estés pasando. Y luego dice la Biblia, veamos la reacción de Leví. Dice que lo dejó todo, se levantó y le siguió. ¿Cuántos de nosotros estamos por lo menos dispuestos a dejarlo todo por Cristo? Son raros y contados aquellas personas que le dicen sí a Jesús y le dicen: sí, te voy a seguir, como dijo Leví. Es más, dijo Leví, agarró y hizo un gran banquete en su casa, porque el llamado de Jesús debe producir en nosotros alegría y motivación para darnos cuenta de que la vida en que hemos llevado, esa vida llena de fango, esa vida llena de pecado, esa vida llena de sufrimiento, se acaban cuando venimos a Jesús, cuando nos damos cuenta de que Él nos ha llamado y emprendemos a obedecerle. Todas estas cosas van a cambiar. Algunos he escuchado decir: pero es que es difícil, no se han decidido. Otros me han dicho: pero es que el evangelio es complicado. Y yo le digo: sí, es más fácil andar en el mundo y perder tu alma, pero vale la pena servirle a Cristo. Luego dice la palabra del Señor, cuando hizo su banquete, invitó a muchos ahí, publicanos y a los pecadores, como dice la Biblia. Y vino Jesús y estaba en medio de ellos. Esto significa de que no importa tu pecado, no importa la situación que estés, si has permitido que Cristo venga a tu vida, Él con el poder de su sangre revertirá ese pecado, esa maldición, porque hay veces que son maldiciones las que existen. El pecado es una maldición que está ahí encogiendo todo lo que tocamos, encogiendo todo lo que nosotros queremos, achicando tu futuro, achicando tu vida. Pero en el poder de Jesús somos más que vencedores y Él lo va a cambiar todo. Después dice la Biblia que llegaron los fariseos, los religiosos, aquellos que viven señalando, no se convierten pero señalan.
no han tomado la decisión de por lo menos dar un paso en el camino de Cristo, pero ellos sí señalan. Y esos son los fariseos y saduceos, los cuales llegaron y le dijeron a los discípulos de Jesús: bueno, y es que tu maestro come con todos los pecadores, bebe con los publicanos y con todos esos pecadores. Pero Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces este texto te debe decir: Cristo vino por nuestra necesidad. Estamos enfermos, Cristo vino por ti. Estamos en sufrimiento, Cristo vino por tu sufrimiento. Estamos ahí acongojados, Cristo vino por tu congoja para cambiártela y darte gozo en el poder del Espíritu Santo. Pero para eso debemos de hacer lo que hizo Leví. Siguió a Jesús, lo abandonó todo. Y como dice la Biblia, se convirtió en su discípulo. ¿Quieres tú convertirte en su discípulo de Jesús? ¿Quieres ser tu discípulo? Él ya te ha hecho el llamado. Somos nosotros los que vamos a responderle si queremos o no. Sabes que cuando aceptemos a Cristo, pues vamos a tener parte con Él en el reino de Dios, en el reino eterno. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, en esta mañana. Esos corazones, Señor, que tengan necesidad, ayúdales, Padre. Esos corazones que quizás estén heridos, Dios, que tu unción, Dios, esté sanando, Señor, cada corazón, cada vida. Ministra ahí. Levanta tu mano y dile: yo quiero recibir de ti, Señor. Abre esa ventana de los cielos, Padre. Ministra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, muévete en sanidad, Espíritu Santo. Que tu río, Señor, rompa, Señor, todos esos tiques que el hombre ha puesto, Dios. Y que el poder de tu Espíritu Santo pueda llenar esas vidas, esos corazones, esas tristezas que se vayan, Dios. Esos dolores, esa desesperación, Señor. Esa búsqueda, Padre, que quizás nunca, Señor, es solventada, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a Francisco Gamboa. Pon unción sobre su vida. Bendice, Señor, a la familia Hernández. Muévete en sanidad ahora. Esos que estén enfermos, levanta tu mano y di: en el nombre de Jesús, yo recibo hoy mi sanidad de ti, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta el día lunes nos escucharemos nuevamente, si así Dios lo permite. Tengan un fin de semana bendecido. Dios les bendiga. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.